¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cual sea la hora en que estés dándonos la oportunidad de ver este video. Agradecemos el favor de tu atención. Estamos muy contentos en este día de poder encontrarnos en este lugar para conversar un poquito con nuestro pastor Cirilo Cruz en el marco del 50 aniversario de su ministerio. Y bueno, yo me siento muy dichoso, pastor, de tener esta oportunidad de conversar con usted. Te saluda Abraham Vázquez desde la Ciudad de México. Estamos, hermano, y donde sea que estés, te agradecemos la atención y te invitamos a que podamos pasar un momento agradable. Creo que a través de las vivencias que ha vivido nuestro pastor durante estos 50 años, podemos aprender muchas cosas. Así es que gracias, pastor, y ¿por qué no nos regala un saludo para con todo el nuestros gusto. hermanos? Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Cirilo Cruz, actualmente pastoreando a la iglesia Nazaret y sirviendo al Señor ya por 50 años. Ese es un motivo de adoración, de reconocimiento y admiración para el Dios que nos sostiene con su gracia, con su amor y con su poder. Dios los bendiga y bueno, aquí estamos, hermano Abraham. Muy bien, pues vamos a comenzar. Quisiera, antes de iniciar con esta conversación, leer un poquito de lo que ha sido la trayectoria de nuestro pastor durante estos 50 años. Tenemos aquí que actualmente es el pastor general de la iglesia Nazaret. Ha sido también, y hasta este momento, como presidente del Concilio Latinoamericano de la Iglesia de Dios Pentecostés de Nueva York en México. Ha sido también cofundador y presidente de la Confraternidad Evangélica de México, mejor conocida como CONEMEX. Y bueno, también hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en su ministerio a través de esta organización. También ha fungido como vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Alianza Evangélica Latina, AEL por sus siglas. Vicepresidente del Consejo Interreligioso del Estado de México. Correcto. Coordinador de capacitación nacional también. Estamos hablando del programa de Operación Niño de la Navidad de la Asociación de Billy Graham. Miembro también de la Junta Directiva de Sociedad Bíblica del año 2008 al 2014 y coordinación como coordinador nacional de movilización del proyecto evangelístico Mi Esperanza México también en el año 2006. Correcto. Creo que ha sido, pastor, una gran bendición de Dios el que usted haya podido desempeñar todos estos cargos que Él le ha confiado. Y platícanos un poquito, pastor, ¿qué ha sido para usted estos 50 años de ministerio a grandes rasgos? Ahorita vamos a ir abordando algunos temas, yo sé que son bastantes, pero a grandes rasgos, ¿qué significa para usted estos 50 años de ministerio? 50 años de ministerio, yo diría, siendo breve, han sido años de victoria, han sido años también tristes, han sido años de desafíos, han sido años de oportunidades, han sido años de llorar o derramar lágrimas, pero también han sido años de mucha felicidad y de mucha alegría. Y resumiéndolo, yo diría, han sido años de mucha satisfacción, porque la gracia, la misericordia y el poder de Dios y generosidad nos han mantenido. Pero ha habido de todo. 50 años, imagínate cuánta gente hemos visto partir a la eternidad. Hemos visto el abordaje de otros, ¿no? También en 50 años. Entonces nos alegramos y nos gozamos. Ahora sí hacemos lo que decía el apóstol Pablo. Lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Pero ha sido 5 décadas de mucha enseñanza, de vida. Desde casi la adolescencia, juventud, hasta esto ya no sé si la tercera o la cuarta edad, pero disfrutando de lo que Dios hace. Qué bueno, pastor, nos da gusto. ¿En algún momento usted al inicio de su ministerio pensó que llegaría a cumplir estos 50 años? No, la verdad es que no. Uno, porque siempre yo digo, de parte de los Cruz, de la familia de mi padre, no somos longevos. Entonces pensar que ibas a cumplir 50 años, híjole, hubiera sido como una entelequia, ¿no? Algo que igual y no iba a existir. Sin embargo, aquí estamos. La gracia de Dios nos ha sostenido, ¿no? De parte de mi padre, casi todos los hombres de los Cruz han muerto a los 60 o menos años. Entonces, pensar yo cuando inicié que iba a cumplir 50 años en el ministerio, no, ni pensarlo. Ni pensarlo. Qué bueno, pastor. Pues nos alegra que finalmente este día Dios lo esté concediendo. Amén. Y pues que en este 2025 seamos testigos de esta celebración. Platíquenos un poquito, pastor.
abundando un poquito en esta etapa, usted es un pastor, podríamos decir, joven para los 50 años de ministerio que ya Sí, tiene, y eso obviamente implica que usted inició su ministerio a muy, muy temprana edad. Para los que tenemos el placer de conocer un poquito sobre su vida, sobre su ministerio, pues sabemos que inició a los 15 años. correcto. Cuéntenos un poquito, yo creo que, ¿cómo fue que a esa temprana edad un muchacho, tal vez teniendo algunas otras aspiraciones de vida, algunos sueños y metas por cumplir como muchos jóvenes hoy en día los tienen, cómo es que usted a esa temprana edad toma esa decisión de dedicarse a servir a Dios, al ministerio, al pastorado? ¿Cómo fue esa decisión para usted? Sí, fue un tanto difícil, un tanto complejo, porque mi padre era pastor misionero. Pastor porque estaba allá en la colonia de La Turba, empezando lo que ahora es la iglesia Nazaret. Y misionero porque se dedicaba a visitar los diferentes estados y a levantar misiones y a levantar iglesias. Y de repente esa generación creció con que solo es Dios y nada más que Dios y siempre Dios. Y les enseñaron que la familia pues era como algo último, algo si te queda el tiempo libre, dedícaselos a ellos. Entonces mi padre desde que empezó a servir a Dios sirvió de esa manera, con mucha pasión por la iglesia y por el ministerio. Esto no es queja, pero es parte de lo que a veces hay que cambiar, igual de la familia, ¿no? Él se podía ir a sus responsabilidades ministeriales, dejando a mi madre a veces a punto de dar a luz a alguno de los hijos, ¿no? Pero eso fue la escuela que les enseñaron, no era culpa de él, esa fue su escuela. Entonces, yo desde muy temprana edad, como que asumí la responsabilidad de la familia de mi padre, ayudar a mantener a mis hermanos, a mi madre, y lo poco que podía acercar con mi trabajo, pues eso es parte de lo que yo hacía, ¿no? Entonces, realmente cuando Dios me llama, fue bajo un avivamiento espiritual que había hace 50 años en la iglesia de Filadelfia. Había profecías, había gente hablando en lenguas, había, o sea, una manifestación espiritual, un avivamiento muy fuerte. José Isabel, que era mi pastor y mi cuñado mayor, casado con mi hermana Sara, él pastoreaba la iglesia de Filadelfia y en la Colonia Esperanza. Pero era una iglesia que pertenecía a otra iglesia llamada Sinaí, acá en la Colonia de los Doctores de la Iglesia Evangélica Independiente. Y entonces, en ese avivamiento, Dios, a través de algún profeta, manda a José Isabel para Veracruz, que no es ahora donde está en Chapopote, su familia, sino que fue a un lugar llamado Fricolillo. Entonces allá lo manda para que él empiece a misionar y a levantar templo e iglesia. Y en esa misma noche Dios levanta la profecía, llamándome a mí al ministerio y levantándome como pastor de la iglesia Filadelfia. Entonces yo diría que esa noche fueron dos llamamientos diferentes, pero uno a misionar y el otro a pastorear. José Isabel obvio ya era un hombre de edad, maduro. Yo era de 15 años cuando vino esa profecía. Yo mismo me quedé impactado porque ¿y ahora quién va a mantener a la familia de mi padre? ¿Y ahora quién les va a acercar comida? ¿Y ahora quién? Porque era hablaban en aquellos años de un ministerio de vivir por fe. Vivir por fe es, no vas a trabajar, tu trabajo va a ser 100% el pastoreo, la iglesia, dedícale todo el tiempo al ministerio. Y entonces tú dices, ¿y ahora qué va a ocurrir? No era la millonada de pesos que acercaba yo a mi familia, pero sí, en algo ayudaba cada semana, ¿no? Entonces, mi madre misma, recuerdo que lo platicaba, ella lloraba cuando Dios me llamó a vivir por fe, porque dice, ¿y ahora quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a sostener? Mi marido sigue yéndose, nunca deja todo el recurso como para poder subsistir. Entonces yo crecí bajo esas condiciones, ¿no? Espirituales, creyéndole a Dios y creyendo que por fe puedes seguir adelante. Entonces yo me siento muy consentido, después de 50 años me siento muy consentido por Dios, porque nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Siempre he dicho que Él me ha tratado y me ha tratado muy bien. Por eso a veces animo a la gente, sírvele a Dios, porque como patrón, Dios es lo máximo, te da y te da manos llenas. Muy bien, pastor. Y me imagino que en ese contexto también, seguramente dentro de la congregación, en la familia misma, tuvo que enfrentar diferentes retos y desafíos, ¿no? Hoy en día creo que sería difícil para una congregación madura, pues
aceptar, ¿no? Que un muchacho de 15 años toma las riendas de una iglesia, ¿no? Sí. Tal vez la gente por sus vivencias, por su experiencia, pues siempre espera que sea alguien con una mayor madurez espiritual e incluso una mayor madurez de vida. ¿Y cómo fue que usted enfrentó esos retos y esos desafíos? Porque seguramente se tuvo que enfrentar a muchos obstáculos a esa temprana edad. Sí, fíjate que hay familias en Filadelfia que habría que hablar a lo mejor con ellas, entre ellas la hermana Evelia, el hermano Rafael Urbina, porque fueron gente que ya estaban ahí. De hecho, el pastor Rafael es un poco mayor que yo de edad, y de repente como que pensó que era un vacilón mi llamado, ¿no? Sin embargo, ha sido uno de los hombres fieles que por 50 años nos hemos mantenido juntos a pesar de tantas circunstancias adversas que ha pasado. Es difícil cuando tienes 15 años. Ahora yo volteo a ver un niño de 15 años y yo digo, híjole, quién sabe si yo le confiara a la iglesia, ¿no? Exacto, exacto. Sin embargo, Dios me llevaba a pasajes bíblicos donde muchos jóvenes o adolescentes sirvieron a Dios y sirvieron de una manera muy fehaciente, ¿no? ¿Qué diríamos? Entre ellos Daniel y sus amigos, a lo mejor no eran de 15 años, sin embargo, sirvieron. Claro. Entre ellos José, el que fue vendido, era un adolescente cuando se encontró de frente con la vida real, ¿no? Y con las traiciones de sus hermanos, cosas así, ¿no? Y alguno que otro rey también de Israel, que fueron muy niños y tuvieron aciertos, aunque también cometieron errores, ¿no? El mismo David, cuando Dios lo llama, no era un hombre hecho y derecho, ¿no? Cuando lo saca de detrás de la majada de las ovejas. Entonces, recuerdo en los primeros meses, se estilaba mucho la oración y yo orando le decía a Dios, yo soy un niño, o sea, 15 años, con una iglesia, aunque no era una iglesia tan grande, pero es una iglesia a la que tienes que pastorear, a la que tienes que responder, a la que tienes que asesorar, a la que tienes que darle soluciones a las cosas. Entonces yo recuerdo que oraba y yo decía, yo soy un niño, yo no puedo, no tengo tanto conocimiento para hacerlo. Y ahí es donde surge lo que Dios me llevó a Jeremías capítulo 1, donde Jeremías desde su estado y ministerio profético le dice a Dios, soy un niño, yo no puedo profetizar ante esta gente tremenda en la que vivo y me desenvuelvo. Y Dios le responde, no digas soy un niño, porque yo te escogí desde antes que te formases en el vientre de tu madre. Y eso fue lo que Dios me decía a mí a los 15 años. Yo te escogí desde antes que te formases. Y yo te di por profeta aún estando en el vientre de tu madre. Entonces, tienes que enfrentar. Y dirás lo que yo diga y harás lo que yo digo. Entonces, son cosas que Dios te va respondiendo, ¿no? A veces la gente, obvio, pues no te cree, piensan que es un juego, otros piensan que está bien, es la fiebre, al ratito caes. Pero aquí llevamos 50 años de pie por la gracia y gloria de Dios. Qué bueno, pastor, nos alegra escuchar eso. ¿Usted recuerda cuál fue su primer sermón como pastor? Seguramente para dejarle un lugar Sí. como pastor, ya usted había tomado el púlpito anteriormente. Sí. Pero ¿recuerda el primer sermón que usted predicó ya como nombrado pastor? Fíjate que no lo recuerdo. No recuerdo, más bien, sí recuerdo mi primer sermón, pero no como pastor. Okay. Mi primer sermón fue a los 14 años. Como tú lo citas, ¿no? Ya antes de ser pastor ya tocaba la guitarra, ya medio dirigía, y esa vez teníamos una misión en Puebla, cerca del estadio de fútbol en Puebla, e iban a enviar a un hermano, me omito el nombre, que ya está también en la eternidad, y lo iban a enviar, pero al final que no, y mi papá no podía ir, y el pastor José Isabel tampoco podía ir, y entonces se encontraron ahí ellos con esa encrucijada. ¿A quién mandamos? Y yo los veía tan preocupados por su alta responsabilidad de enviar a alguien a predicar a Puebla. Levanté la mano y dije, yo voy. Los dos se quedaron admirados. Yo de 14 años viajar solo a Puebla e ir y predicar. No, yo era un campeón. Hechos, que es cuando dice ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo para los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? 4:12, Hechos 4:12. Yo dije, no, este es mi sermón. Al fin es gente nueva, yo les voy a predicar, se va a poner buena la cosa. No, yo iba como un campeón. Y me río porque dije el texto al revés, al derecho, por un lado, cortado por el otro,
y creo que menos de 3 minutos ya había terminado mi sermón. Ajá. ¿No? Entonces, ese fue mi primer sermón así histórico que yo recuerdo. Lo que sí recuerdo de esa historia fue la comida. La comida era excelente, ¿no? El predicador siempre lo atendían bien. Entonces, recuerdo el platillo de enchiladas de esas tortillas de Puebla grandes dobladas en 4. Entonces, no, olvídate. Yo dije, si esto es predicar, yo le sigo. Muy bien, muy bien. ¿Podría compartirnos alguna anécdota que haya marcado su vida, precisamente en esta etapa de los inicios de su ministerio? Y quiero pensar que, pues, entre todo ello hubo, como usted decía, ¿no? Momentos de alegría, momentos de tristeza, sí. Incluso tal vez momentos hasta chuscos que vivió usted como pastor con gente mayor a usted, ¿no? Que con esa responsabilidad de pastorear. ¿Hay algo que haya marcado su vida que pudiera compartirnos? Fíjate que no, así tanto como recordar alguna anécdota, no. Yo recuerdo, eso sí, que nos exigía que tuviéramos de traje y corbata bien bonitos, como que decían los viejos, la sotana no hace al monje, pero sí lo distingue. Entonces sí nos ponían así muy bonitos de corbata y de traje. Entonces, desde muy temprana edad yo aprendí a andar así, a vestir así, ¿no? Y la otra cosa que me gustaba es que como pastor te respetaban, te daban tu lugar, ¿no? O sea, había 2 o 3 burlones por atrás que siempre decían, este va a caer, este se la está creyendo, este está en la fiebre, pero lo veremos caer. Pero realmente fue muy lindo, mucha gente apoyando, mucha gente detrás de mí, siendo mi columna de apoyo después de Dios, y entre ellos mi madre, ¿no? Mi madre siempre como que le pedía a Dios mucha ayuda por mí, pero también le preguntaba, ¿por qué yo? Ella decía, ¿qué va a pasar cuando venga un matrimonio a pedirle consejo? ¿Qué va a suceder cuando venga a pedir asesoría a alguien así, así, así? Decía, es 15 años. Por más que le hemos enseñado y por más que sea Biblia, pues no tiene la capacidad. Pero eso es lo que ocurre, que al que Dios llama, Dios lo capacita. Dios lo capacita. Entonces, uno tiene que poner empeño, obvio, en capacitarse, pero Dios es quien está para darte la sabiduría y la guianza de cómo hacer las cosas. Así es, así es. Y no sé si recuerde usted cómo fue esa transición de ser un joven que seguramente, pues como todos tenían sus amigos, sus amistades. ¿Hubo una diferencia marcada donde usted diga aquí la autoridad pastoral se respeta, o había todavía con sus amigos, sus primos, seguía siendo usted el primo, el amigo, el hermano? ¿Cómo cambió ese momento de ser un joven congregante de una iglesia a pasar a ser un pastor que, pues como todos sabemos, merecen el respeto, ¿no? Pero pues me genera curiosidad saber esa parte, en su familia, cómo lo veían, en la iglesia, cómo lo veían, sus compañeros de escuela o de la misma iglesia, ¿cómo se referían a usted? ¿Cómo era ese ambiente? Fíjate que me acabo de reunir con alguien que es posible que nos componga una canción para este evento también. Y él me decía, es que yo no he conocido un pastor más natural que usted. Y me hizo reflexionar eso. O sea, a ver, cómo natural, ¿no? Y pensando en las cosas, a veces estás detrás del púlpito y eres un personaje. Pero te bajas del púlpito y convives con la sociedad y eres diferente, ¿no? O a veces te quieres sentir como si siguieras en el púlpito, siendo el mismo personaje, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una base muy, muy sólida que yo lo diría, es humildad. Tienes que ser humilde. No importa el cargo tan alto que tengas, la humildad te va a distinguir y la humildad te va a hacer grande. Recuerdo a mi madre, se enojaba porque algunos me hablaban de tú. Es que tú, y como siempre tú, ¿no? Sí. Y mi mamá se enojaba, pues vivía, imagínate, 5 décadas atrás, o sea, nuestra sociedad y cultura era otra, ¿no? Había que hablarle de usted a alguien con esa responsabilidad. Sin embargo, a mí no me incomodaba. Hasta la fecha no me incomoda si alguien me habla de tú. Estas nuevas generaciones hablan de tú porque a la hora que se ponen a conjugar el usted, en las letras no le sale. Exacto. O sea, no lo saben hacer. Entonces, eso a mí no me incomoda, ¿no? Y seguía siendo mucho como lo era. Yo creo que este señor que te digo está componiendo esta canción me hizo reflexionar sobre eso, sobre la naturaleza. Eres tú un ser natural. No puedes
tener 2 o 3 personajes montados en una sola persona, sino el mismo que eres a un lado tienes que ser en el otro. Entonces yo seguí conviviendo con todos sabían que era pastor, me respetaban, pero yo seguía jugando, no fútbol porque no me gusta el fútbol, pero seguía jugando voleibol, seguía jugando béisbol, seguía jugando todo lo que deben ustedes saber, que la familia de nosotros es mucho de deporte de contacto. Entonces seguían haciendo mi ejercicio de contacto y entrenando, ¿no? Es parte de. Entonces, cuando llegas al gimnasio no te dicen, pásale pastor, deje ahí la aureola, ¿no? Entonces, eres uno más del gimnasio y punto. Entonces sí, realmente traté de vivir con mucha naturaleza todo ese tiempo. Ok, perfecto. Sabemos que hay una persona muy importante en su vida, que incluso creo que ha vivido ya más años con esta persona que con sus propios padres, y es pues esa ayuda idónea que Dios le dio. Platícanos un poquito cómo fue que conoció a su esposa, nuestra hermana Alma, cómo la conquistó, qué pensó ella cuando un pastor joven pues se acercaba a ella, ¿no? Para cortejarla. Platícanos un poquito sobre esa vivencia. Es muy curioso porque mi suegra, que es la hermana Carmen Cortés, llegó, yo era un niño todavía, ni siquiera era pastor, cuando llegó a la iglesia a Filadelfia. Llevaba 2 hijas, que es Alicia y Chávez, y llevaba un niño, que es Mariano, y eran tan bonitas y tan curiositas que, como cualquier niño, yo dije, estas están bonitas, con una de estas me voy a quedar. Estoy hablando de un niño de 10, 12 años, ¿no? Pero no conocía a la que iba a ser la señora de mis quincenas, ¿no? La guapa de esa casa. Entonces, Alma no iba a la iglesia. Alma había quedado huérfana de su padre. Su padre murió muy joven en un accidente y Alma sentía mucha responsabilidad por su familia. Entonces Alma trabajaba todo el tiempo que ella podía, trabajaba para mantener a 10. Eran los 9 hermanos y la mamá. Ella es la mayor. Ella es la mayor. Entonces, y algo muy similar a lo que usted tenía que hacer también con sus hermanos. Sí, aunque yo no soy el mayor, yo soy el tercero, pero era el mayor de los hombres, ¿no? Entonces es parte de lo que hacía. Entonces éramos como en esa historia muy compatibles, aunque en mi caso vivía mis 2, papá y mamá, en el caso de ella no, entonces casi no la conocía. Pero en algún momento llegó a la iglesia. La mamá la llevó a la iglesia y yo dije, bueno, dejamos estas 2 niñas que yo dije que a lo mejor me quedaba con una de ellas, y creo que me llama más la atención esta otra más morenita, ¿no? Entonces, Alma no me quería, yo ya era pastor, Alma no, de hecho tenía que 17 años yo, ya 2 años de pastor. Entonces Alma me rugía, Alma no, le decía a su mamá, dile a tu pastor que no venga a la casa, que no me venga a ver, que no me visite. Alma, el poco tiempo que le quedaba libre se la pasaba durmiendo, ella es especial para dormir. Entonces, toda cansada, porque a veces tenía turnos quebrados en su trabajo, llegaba a 12, 1 de la mañana a su casa, y yo cuando aparecía, estaba durmiendo siempre, ¿no? Las dichosas visitas pastorales eran el pretexto para ir a verla, ¿no? Y ella para esconderse en los brazos de Morfeo, ¿no? Entonces, recuerdo que hicimos un viaje a la Sierra de Hidalgo, y de esas cosas que eres un chamaco enamorado, empiezas a comprar cosas, ¿no? Compré llaveros y compré cositas ahí que hay en los pueblos y todo con la letra A, ¿no? De Alma. Y llegué y muy serio, muy así con la suegra, y le dije, esto es para Alma, por favor, se lo entrega, se lo da. La suegra creo que lo dejó ahí en la mesa del comedor y se fue a la iglesia. Entonces llegó Alma de trabajar y junto con su hermano empezaron a esculcar qué había en esa bolsa. Se encontraron con llaveros y con cositas con la letra A. Y Alma se agarró lo suyo y casi repartió, no sabían ni de quién era. Pensaron que era para su hermana que se llama Alicia, porque tiene otra hermana que se llama Alicia que también tiene A, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando llega la mamá del templo y les dice que ese bulto o esa bolsa que había traído era para Alma, Alma regresó todos los llaveros y los botó en la mesa. No quiero nada, yo pensé que eso era para Alicia, ¿no? Entonces, la mamá le dijo, no, es para ti, es para ti. Y fue curioso, yo digo fue curioso porque en nuestro tiempo no nos dejaban de andar noviando, andarte exhibiendo en las esquinas o no, ni siquiera en la calle, ¿no? Aunque sea en la puerta de tu casa. Y mayormente siendo pastor, siempre mi madre y mi padre, mi hermana mayor Sara y José Isabel, hablaban conmigo de cuánto valía yo como pastor.
como persona. Entonces, que yo tenía que ser muy cuidadoso. Lo cierto es que la iglesia ni cuenta se daba de que éramos novios. ¿Por qué? Porque no porque tuviéramos algo que ocultar, sino por guardar tu testimonio. Entonces, no fue fácil conquistarla. La verdad es que no fue fácil, era dura de corazón. Pero bueno, al final, gracias a Dios se dio, dijo que sí. Ella ahora dice que lo que ella buscaba era una persona que no fumara, que no se alcoholizara y que no tuviera esos tipos de vicios, ¿no? Porque su padre había sido muy alcohólico también, entonces. Y yo llenaba esos requisitos, gracias a Dios, ¿no? Ni fumaba ni bebía alcohol hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por ahí es que le empecé a traer. Pero al final Dios nos dio la bendición. Era cuando te mandaban a orar. Ponte a orar, muchacho, por esa señorita, ¿no? Al final Dios nos dio la bendición. Y lo curioso fue que yo hice cosas que no son usuables. Ejemplo, yo siendo pastor fui a hablar con la que ahora es mi suegra. Y le dije, yo vengo a hablar con usted para que usted me dé permiso de ser novio de su hija. Y le empecé a contar la historia. Ella pensó que yo le estaba pidiendo ya la mano de Alma. Me dijo, no, es que tiene que venir el pastor y tienen que venir sus padres. Le dije, no, es que yo todavía no le hablo a Alma ni siquiera para que sea mi novia. Entonces, ¿por qué vino a mí? Me dice. O sea, eso no se acostumbra. ¿Por qué viene a mí? Yo le dije, es que usted puede ser mi aliada o puede ser mi enemiga. Si usted no está de acuerdo, usted le va a decir a la hija que no. Claro. Pero si usted me autoriza, usted puede ser mi aliada y me puede ayudar para que Alma al rato pueda decir que sí. Total, le hice entender de qué se trataba y me dijo, está bien, inténtalo, porque me hablaba de usted. Inténtelo. No sé si ella ceda o no, pero inténtalo. Pero ya eso me sirvió como una bendición, ¿no? Obvio, yo lo hablé con mi pastor, que era José Isabel, lo hablé con mis padres. Es más, llegó hasta el pastor general, llegó también. Entonces cada quien fue como dando su voto, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Alma llegó a casa y yo digo, como ahora me presento, yo soy el pastor de las 3 almas, ¿no? Y algunos piensan que es una grosería teológica, pero yo les digo, no, soy el pastor de las 3 almas, porque Alma mi esposa, Alma mi hija y mi propia alma son las 3 almas. Muy bien, sí, pastor. Y creo que Dios ha bendecido grandemente su familia a través de su esposa. Dios le ha permitido tener pues su descendencia. Platícanos un poquito de sus hijos, de sus nietos, que ahora creo que han transformado su vida. Sí, totalmente. Cuando encargamos al primer hijo, mi oración siempre era que Dios nos diera un varón, que Dios nos diera un hombre. Porque yo, siendo el tercero de mi familia, había tomado una responsabilidad como si yo hubiera sido el mayor. Entonces yo pedí a Dios siempre eso, que el que viniera fuera varón. Y de hecho se estilaba, porque no es como ahora, ¿no? Que revelo si es hombre o si es mujer. No, eso era hasta el final, era como el bolo de la suerte, ¿no? Hasta a ver qué te llegaba. Entonces, yo recuerdo que la gente compraba o cosas azules o cosas rosas si era hombre o mujer, o si no estabas así como neutro, era amarillo, ¿no? Si no estabas seguro. Y yo recuerdo que yo les dije, nadie compre ni blanco, ni amarillo, ni rosa. Todo lo que nos vayan a regalar, que sea azul, porque este es varón. Que no tenga fe, no traigan. Exacto, este es varón, y va a ser varón. Y gracias a Dios, así fue como llegó Joaquín hace 47 años. Muy bien. Día de diciembre de 1977 llegó el hombre. Entonces, feliz de que Dios nos dio un varón, ¿no? Y después pasaron 4 años para encargar a Almita, la que hoy le llamamos nena, ¿no? 4 años pasaron para que llegara Almita. Y de igual manera, ¿no? Señor, dame una niña, queremos saber a qué sabe una niña. Y la verdad es que Dios nos cumple, es curioso, Dios nos cumple porque nos dio a la niña, ¿no? Igual esta Almita 1981 fue que llegó para estar con nosotros y quedarse con nosotros. Y de los nietos, ¿qué te puedo decir? A los nietos yo les llamo caricias de Dios. Ya ahora tengo un nieto de 18 años, ya está en la universidad, que es Siri. Siri es curioso porque tiene mi nombre abreviado. Yo no sé si se alegre o le dé pena, ¿verdad? Porque algunas hermanas mías me han hecho el favor de ponerle a algunos de sus hijos Cirilo. Entonces tenemos a Cirilo Noé, hijo de Betty, tenemos a Cirilo Antonio, hijo de mi hermana mayor de Sara, y entonces de alguna manera Joaquín quería honrarme con mi nombre, y entonces digo, bueno, pues
ya hay 2 Cirilos y con mi papá ya son 3, ¿no? Entonces vamos a llamarle Siri. Y antes de que se lo inventara el iPhone, al dichoso Siri, tuvimos a nuestro Siri nosotros. Y es como me dice la gente que me quiere, la familia, los amigos, me dicen Siri. Y él así se llama, Siri, tiene nombre compuesto. Y luego está el Samuelito, que es quien más está ahí, convive con nosotros. Es un niño fantástico. Gracias a Dios, Dios le dio la vida, porque venía con un soplo en el corazón muy fuerte. Pero ahí está, vivito y coleando, ¿no? Y llegó la niña que también necesitábamos, Aranza, hija de Alma. Entonces tenemos 2 varones por parte de Joaquín y una nena de parte de Alma, y son realmente una bendición. Viajar con ellos es mi placer, complacerlos a ellos es mi bendición también. Qué bueno, pastor, nos alegra que Dios le haya bendecido y pues que sea, como usted dice, ¿no? Unas caricias de Dios para su vida, para su esposa, por supuesto, creemos que también así lo es. Pastor, volviendo un poquito a la parte de su ministerio, ¿pasó en algún momento por su mente, después de tal vez 5 o 10 años, no sé, el pensamiento de decir qué estoy haciendo aquí? Tal vez me hubiera dedicado a otra cosa, si hubiera ejercido alguna profesión, si hubiera estudiado alguna otra cosa? ¿Hubo en algún momento de su vida esos pensamientos? Yo diría que sí, no recuerdo las fechas exactas. Pasaron los años y teníamos graves problemas como iglesia y como familia. Es triste lo que voy a decir, es muy triste, porque un buen día nuestro líder y pastor general, que me reservo el nombre, dividió a mi familia, dividió la iglesia, dividió el ministerio, y quien más impacto tenía en esa división fue la iglesia de Filadelfia. Tú hoy los veías en Filadelfia con una doctrina como la que siempre hemos expresado, quizá más todavía profunda y más pegada a lo que siempre hemos creído, muy ortodoxos, y se iban de la iglesia. Y mañana tú veías a las señoras todas empantalonadas, con pintura, con cabellos pintados. O sea, se veía un cambio muy rápido, muy drástico. Y como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces en la colonia nos encontrábamos. Y era tan terrible porque la iglesia y la casa donde vivíamos era cerca del mercado de la colonia. Entonces todo el mundo va y viene ahí. Entonces, si la gente nos encontraba, se pasaba a la otra acera. O sea, para no saludarnos. Eran muy groseros, eran muy majaderos, les influenciaron mucho en contra. Y es muy triste cuando un líder no tiene una visión de unidad. Un líder por celos o por ira o por envidias, divide. Eso es muy triste, porque mi familia, como ustedes saben, siempre es una familia muégano. Siempre estamos todos juntos, siempre procuramos caminar juntos. Sí hay a veces desavenencias, pero las arreglamos y vamos juntos. Pero acá este señor se dividió a 2 de mis hermanas, con sus respectivos esposos cada quien. Eran pastores también. Entonces se quedaron con una iglesia, se quedaron con 2 de mis hermanas, uno de ellos que ya partió hace 38 años para la eternidad, se llenó la boca de correr a mi mamá de la casa, que ni era su casa, era un templo donde nosotros habíamos iniciado, pero que se quedaron con él. Entonces que él no quería que visitaran a mi hermana, y cosas así. A mi otra hermana la sacaron de Veracruz, ya la llevaron a Chiapas, después la llevaron a Acapulco, y era una división bárbara. Entonces fue ahí donde yo dije alguna vez: siga mi papá y siga mi mamá y siga José Isabel en el ministerio, yo no tengo nada que hacer. Era muy joven, me sentía como muy violentado y como que era víctima de todas estas cosas, ¿no? No, yo no diría que llegué a blasfemar de Dios, pero sí llegué como a enfriar mucho mi amor en Dios y por Dios. ¿Por qué permitía eso? ¿Por qué mi trabajo no le importaba? ¿Por qué la gente se iba de la iglesia que yo pastoreaba? Llegó el problema tan grave que realmente empezaron a hacer cultos en la tercera casa. Haz de cuenta, estaba en la iglesia y me voy 258, 260, en 262 hacían los cultos. A la misma hora que nosotros y al mismo tiempo que nosotros. Pues dices, ¿qué ondas? ¿Cómo un pastor puede permitir eso? Entonces fue ahí donde yo diría, fue como un desafío para mí
fue como que ya no le importa a Dios quién yo soy, no le importa a Dios lo que yo hago, no le importa a Dios los años de vida que he entregado. Y sí le dije a mi madre más de alguna vez, sigan ustedes, yo hasta aquí llegué. Cuando pasó eso, sería el año 84, fue 82, 83, 84. En el 84 vino un hombre llamado Juan Martínez, que ya está con el Señor, puertorriqueño de New Haven, Connecticut. Y el pastor al que venía a visitar, que era el pastor Apolinar, me dijo, oye, ayúdame a atenderlo. Yo, con todo el gusto, sin problema. Entonces, estaba todavía el dichoso Hotel del Prado frente a la Alameda Central, y ahí se quedaba el hermano Juan con su esposa Pérsida, y la iglesia que iban a visitar estaba hasta Chicoloapan, rumbo a Texcoco. Entonces me tocó traerlo de regreso esa noche a su hotel, y me dijo al otro día, oye, yo quiero visitar algunas cosas, quiero comprar souvenirs, quiero hacer esto, quiero hacer... Ah, sí, con todo el gusto. Pero como era una camioneta pick-up la que yo traía, y ellos eran más gorditos que nosotros, entonces tuve que ir a la nopalera con el hermano Ciro a conseguir un carro. Cuando llego después de hacer piruetas, tú sabes las distancias de la ciudad, llego al hotel y me dicen, ya no queremos ir a comprar. Y yo, ¿cómo es posible, no? Si ya hice yo piruetas, conseguí el carro y ahora me salen que no quieren ir. Yo pensé que estaban molestos o que algo les había pasado. Sin embargo, me dicen, no, queremos ir a tu casa. ¿Mi casa? ¿Por qué quieren ir a mi casa? Sentimos de Dios ir a tu casa. Les dije, mi casa está lejos. Vivíamos en Nezahualcóyotl. Para ese tiempo mi padre no estaba, José Isabel no estaba, solo estaba mi mamá y todos los demás. Pues llegamos a casa, los traje a casa y empezaron a profetizar sobre mi vida. Yo estaba desanimado, estaba a cuentas con Dios por algo que te voy a decir ahorita, pero estaba desanimado, no había aliento, no había ganas de seguir, estaba a temprana edad cansado ya. Y mi madre recuerdo que les dijo, no está mi esposo, ni está José Isabel, que es el pastor, pero a mí me gustaría, si se puede, llevar a Cirilo. Yo nunca he querido que él esté lejos de nosotros, pero realmente a como está viviendo y lo que está pasando, si va a servir a Dios por allá, yo feliz de la vida, que sirva a Dios, aunque tenga a mi hijo lejos. El amor de madre, ¿no? Recuerdo que el hermano le dijo, llevárnoslo es lo de menos, pero Dios lo quiere aquí. Y aquí Dios lo va a levantar. Y aquí Dios lo va a poner en alto. Y aquí Dios va a hacer que brille de tal manera que sus enemigos queden cegados de la brillantez del ministerio de este muchacho. Cuando yo oí aquello, ¿qué onda? El tipo no me conocía, ese pastor. Yo siempre creo que hay una profecía, porque sí creo en la profecía, no en la que hoy traen ahí de vacilón, ¿verdad? Pero creo en una profecía cuando alguien que no te conoce te habla del pasado. Claro. Y te lo habla tan firme como que lo vio. Entonces tiene la autoridad para hablarte del presente y tiene la autoridad para profetizar el futuro. Y este señor lo estaba haciendo. Dijo, sí se va a ir a Estados Unidos, lo vamos a llevar, lo vamos a invitar para que venga a la convención. Eso fue en agosto del 84. Entonces la primera convención que yo estuve del Concilio Latinoamericano fue en octubre del 84. No, estábamos con Alma, éramos 80 kilos menos, por supuesto, pero era la gloria de Dios cayendo. Jamás en mi vida yo había estado en un acto ministerial así. O sea, cerraba los ojos y oías cómo corrían los ríos de agua viva, ¿no? O sea, era algo así increíble, algo más que excelente, la misma presencia de Dios. Entonces desde ahí como que mi vida volvió a empezar, a levantarse, a sentir pasión, a sentir otra vez la bendición de Dios. Entonces parece, te digo, después de estar tan frío, no blasfemar así como que un blasfemo de la fe, pero sí enfriarte con Dios y decirle, no te importa lo que yo hago y por lo tanto yo me voy del ministerio. Tenemos una misión en Cuautla y ese día lo he contado muchas veces. Ese día íbamos con mi madre para hacer el culto en la misión, porque eso es lo terrible, servir cuando no tienes el deseo, predicar cuando por dentro te estás consumiendo.
No había la autopista que hoy hay. Te ibas por la carretera y ahí por Tepetlispa, donde empiezas a bajar todas las curvas. Era tiempo de las milpas. Cayó sobre mí el poder de Dios. Y lo que dice la Biblia, que el Espíritu nos va a redarguir de pecado. No había adulterado, no había hecho nada fuera de lo normal, pero sí mi vida estaba fría. Me estaba súper mega esforzando por dar al máximo. Cuando cae el poder de Dios, tengo que orillarme en la carretera. Literalmente. Tirarme en los surcos de maíz, que si tú recuerdas son montones de tierra que le ponen. Terminé con la cara toda enlodada con mis lágrimas, diciéndole a Dios, perdón, la he regado, he fallado por culpa de otra gente, porque la gente dividió la iglesia, porque la gente dividió la familia, porque el líder hizo cosas que no debiera hacer. Yo hablé mal de ti, Dios. Y fui tan compungido de pecado que terminé ahí, orando y recibiendo unción nueva de Dios. Por eso a la gente yo le digo, nunca digas nada mal de Dios. Y mucho menos blasfemes. ¿Por qué? Porque eso te va a pesar. Fue la única vez que yo hice un trato con Dios. Dios me escuchó, Dios me perdonó, Dios me restauró, Dios me levantó. Pero no era por pecados, sino era por culpa de otros. Por eso es que hay que tener cuidado cuando otros tienen acciones en nuestro contra y que termina Dios pagando los platos rotos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Justamente quería preguntarle cuál era el parteaguas, cuál consideraba que era el parteaguas de su vida ministerial, pero creo que me ha contestado a esta pregunta. Sí. Creo que después de esa etapa de enfriamiento y volver a recobrar esa nueva fuerza, este fue el momento, ese punto de inflexión donde su vida tomó ese giro, ¿no? Para volver a renacer y seguir hasta donde Dios tenía el plan con usted. Sí, realmente ese yo diría que fue así como un segundo aire, ¿no? Cuando llego al concilio y veo todo lo que hace, todo lo que ocurre, estábamos a punto estábamos igual de soltar la doctrina conservadora que traíamos, ¿no? Porque tú, como te dije, veías como la gente se iba hoy y mañana ya era diferente, pero bien diferente, ¿eh? Entonces, pues si a Dios no le importa eso, pues vamos a hacerlo, ¿no? A punto estábamos de soltar esa doctrina conservadora cuando en el 84 llegamos a Nueva York y voy viendo lo que es el concilio. Las mujeres con su falda, muy honestas vestidamente. Pasamos por Washington, lo mismo. Pasamos por Pensilvania, Filadelfia, Bethlehem, lo mismo. Fuimos a Boston, lo mismo. Y entonces tú dices, ¿cómo sí se puede vivir acá? En las ciudades de la moda, en las ciudades modernistas y por modernistas. Entonces, si acá se puede vivir, ¿por qué no se puede vivir en México? Entonces volvimos a apretar ahí un poquito las tuercas porque a veces los tantos golpes te hacen soltar las cosas buenas, menos de que Dios trate contigo. Muy bien. Pues qué historias, pastor. Creo que es muy edificante para nosotros, ¿verdad? Saber cómo, pues muchas veces, ¿verdad? Por consecuencia de otras personas, pues llegamos a alejarnos de Dios. Qué bueno que usted tuvo ese deseo y esa sensibilidad, ¿verdad? Para reconocer y poder restaurar su vida y pues ir hacia el destino que Dios tenía preparado para usted. Fíjate que en medio de todo eso fue muy fuerte. O sea, este es un punto muy sensible, ¿no? Y de mucha enseñanza cuando lo quieres recibir. Porque un día Dios me agarró y me dijo, mira bien a ese hombre, al líder que nos había partido y dividido. Míralo bien, pero obsérvalo bien y detente a mirarlo. ¿Qué tengo que verle? ¿Qué tengo que mirarlo? El tipo, no hay nada que aprenderle.
Cuando Dios me dijo, ¿ya lo viste? ¿Ya lo observaste? ¿Ya lo volviste a ver? Y yo todo literalmente tembloroso, sí, Señor, no quiero que seas como Él, ni un poquito siquiera. Exacto. Dios me dio una tremenda lección. Me dijo, no quiero que seas como Él, ni un poquito. Entonces, he tratado de no serlo. Ni como líder, ni como pastor, ni como persona. He tratado de no ser traidor. He tratado de no ser un instrumento de división. He tratado de no ser un instrumento de muerte. He tratado de no ser un instrumento que genere tristezas y dolores a las familias. Y te puedo seguir diciendo, pero fue una lección que Dios me dio. Años más adelante, sobre ese mismo tema, alguien llegó sabiendo el contexto de las cosas y me dijo, Pastor Cirilo, dentro de una entrevista, ¿qué opinión le merece este personaje? Y citó a la persona. Y yo le dije, un gran maestro. Se empezó a reír porque conocía la historia. Y me dijo, no. Diga en serio. ¿En serio te lo estoy diciendo? Entonces cambió la pregunta. Y me dijo, ¿por qué usted dice que él es un gran maestro? Y le dije justo lo que te acabo de decir. Dios me lo puso como modelo enfrente, pero no como un modelo positivo, no como un modelo constructivo, no como un modelo de vida, no como un modelo para imitarlo. Me lo puso como un modelo negativo para no parecerme en nada a él. Y me dijo el entrevistador, wow, qué lección me ha dado. Sí, es cierto. Y esa es la verdad. Es cierto. Pues experiencias fuertes, pero creo que pues Dios siempre enseñándonos, ¿no? Y aún de quienes esperamos no recibir nada, pues Dios nos da lecciones de vida. Pastor, conocemos que Dios ha llevado su ministerio no solamente dentro de nuestro país, sino que le ha permitido ir mucho más allá de nuestras fronteras. Conocemos que ha visitado 34, 35 países ya a lo largo de estos 50 años. ¿Cuál fue su primer viaje fuera de México? Ese lo recuerdo muy bien, eso sí lo recuerdo. Fue en julio del 81 a Puerto Rico. Estábamos con Gigi Ávila. Gigi Ávila, el gran evangelista, nos había invitado para ir a una campaña que tenía el estadio Juan Ramón Lubrier en Bayamón, que es parte del área metropolitana de Puerto Rico. Y de esas cosas tan ignorantes que te pasan, ¿no? Ahí son historias de risa. Porque estaba mi primo César, que de ese tiempo, pues él ya era contador público y tenía sus recursos y todo. Pero ni él ni yo sabíamos que necesitábamos visa, y menos americana. Entonces, pues salió la oferta de Puerto Rico y va a ir un grupo de hermanos porque van allá a Mayagüez y luego otros van a bajar a la campaña con Gigi Ávila ahí a Bayamón, y nosotros pues invitados por Gigi Ávila, ¿no? Para estar ahí con su gente, que los habíamos conocido, a Tito Atiles, a Freddy Justiniano. Pues vamos. Compramos los boletos. Pero cuando el de la agencia nos dijo, ya después de vendernos los boletos, nos dijo, oigan, ya el viaje es en tantas semanas, todos tienen visa, mándenos copias de su... ¿Qué es eso? ¿Cómo y qué es eso? Pues ahí nos tienes apurados sacando el pasaporte. Ese es un documento, ¿verdad?, que necesitamos para viajar. Y luego, pues ahora las visas. Gracias a Dios no estaba la embajada como hoy, que te dan la cita dentro de 20,000 años y luego te la cancelan, ¿no? Era más fluido. Entonces recuerdo, la mecánica era otra, no como ahora. Llegabas y pasabas con el cónsul. El cónsul te preguntaba, te hacía todo muy manual, ¿no? No era tanto sistemático como ahora. Entonces a mi primo le dijeron, usted sí califica. Usted tiene su despacho, usted tiene sus cuentas bancarias, pero el señor no califica. Refiriéndose a mí. Y entonces él dijo, si no se la dan a él, yo tampoco voy, no me la den. Fue muy solidario conmigo. Pero entonces te mandaban a un segundo cónsul para que el segundo cónsul revisara tu caso. Y entonces el segundo cónsul, quisiera yo pensar que cristiano al fin, le empezamos a hablar que íbamos a una campaña, que íbamos a ser invitados, que yo era pastor, y a Dios gracias nos dio.
Nos las dio que en ese tiempo te la daban de por vida. Nos las dio de por vida. Ujú. No, yo feliz de la vida, me sentí en la gloria, ¿no? Pero fíjate lo que es curioso, la ignorancia. Habíamos comprado boletos, íbamos a Puerto Rico, felices de la vida, el primer viaje al extranjero, todo el mundo se lo dijimos, pero no teníamos los papeles, ¿no? Exacto. Entonces, y menos que había que sacar visa americana, que no era fácil. Pero Dios en nuestra ignorancia obra y nos bendice, ¿no? Entonces, ese fue mi primer viaje, 1981, en julio. Fue muy curioso porque Alma estaba a punto de dar a luz a Almita chica. Y Alma chica, nadie lo cree, y se los decimos y tampoco lo creen. Alma chica no es de 9 meses. Alma chica es de 11 meses. Porque yo oraba todos los días que no naciera hasta que yo regresara. 11 meses. Sí. Todos los días orando que no naciera. Obvio, no había teléfonos como hoy, no había comunicación como hoy. Pero cuando yo hablaba con Alma, oye, Alma, ¿qué onda? No, todavía. Aquí esperan. Pero llegando yo y naciendo la niña. Uh-huh. O sea, son cosas que Dios te sorprende, ¿no? Que rompen la lógica, rompen la razón. Yo creo por eso salió tan inteligente la niña. No, pues sin duda es un viaje que nunca va a olvidar. Sí, no, jamás. Qué bueno, Jamás. pastor. ¿Cuál es su versículo, su personaje, su pasaje bíblico favorito? Mi versículo favorito, y que siempre lo cito, es Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. Eso es como mi lema. Eso es como la filosofía de mi vida. Que Daniel propuso no contaminarse cuando estaba en medio de un mundo idólatra, inmoral, hostil, sin que nadie lo cuidara o lo supervisara, ni sus padres ni el líder religioso, porque estaba en otros países como botín de guerra. Entonces, ese es uno de mis textos favoritos, ¿no? El hombre y la mujer que no tiene propuestas no llega a ningún lado. Siempre tienes que tener propuestas definidas para que te enfoques cómo llegar. Correcto. Y eso lo hizo Daniel. Entonces, ese es uno de mis textos favoritos. Personajes, además de Cristo y de Dios, yo diría uno de mis personajes favoritos es Pablo. Pablo es uno de mis personajes que siempre, a veces fantasiosamente lo siento conmigo estudiar y le pregunto, ¿y tú qué harías y cómo lo harías? A través de sus cartas, un hombre que Dios usó demasiadamente mucho, un hombre que viene de darle muerte y persecución a la iglesia, pero que después se vuelve al otro lado y que él es perseguido también, alguna vez linchado, casi dado por muerto. Pablo es un tremendo hombre que nos enseña. Entonces, yo soy muy paulino en ese sentido, en mi pensamiento teológico, soy muy paulino siempre. Entonces es uno de mis personajes. Y el otro personaje que siempre estoy hablando de él también es Abraham. No porque tú te llames Abraham. Es Abraham porque siempre Abraham lo vemos como el padre en la fe, como lo pone Hebreos 12. Siempre lo vemos, pero nunca vemos al Abraham con los defectos. Nunca vemos al Abraham con la falta de fe. Nunca vemos al Abraham dudando. Nunca vemos al Abraham obedeciendo no en su totalidad. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar la vida de Abraham, te encuentras con que es muy parecido a nosotros. Desobediente, falto de fe, miente en algún momento, no le cree a Dios en todo, hace su propio hijo y no espera al hijo de la promesa. Y cuando llega el hijo de la promesa lo vuelven a examinar si ya es capaz de tener fe, y Dios lo encuentra ya con mucha fe. Y así, ¿no? Hasta que llega a ser el padre en la fe. Entonces, ese es otro de mis personajes favoritos también. Muy bien. ¿Cuál es su canto, su himno favorito? Yo diría que hay varios, pero si tendría que escoger uno es A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre, ¿no? Y dentro de eso, fíjate que no tiene que ver con lo religioso, pero hay una canción que es mi canción favorita, Qué mundo tan maravilloso. Es una canción X, ¿no? Secular, cantada por ahí, creo, lo sé, en alguna película de Buenos Días Vietnam, donde su compositor ve un mundo bien diferente al mundo que se veía en ese tiempo de muerte, de dolor, de tristeza, de quebranto. Él levanta esta letra de Qué mundo tan maravilloso, y la verdad a mí siempre me ha impactado esa canción. Cuando puedan, escúchenla. Muy bien, ya tenemos tareas por ahí. Sí. Perfecto, pastor. Fantaseando un poquito, pastor, tal vez cuando usted iniciaba en su ministerio, pues había incertidumbre, había dudas. Tal vez no imaginaba el impacto que su vida ministerial tendría
y ahora pues estamos en este punto ya, 50 años de ministerio, y no solamente por el tiempo que ha pasado, sino por el punto a donde Dios lo ha llevado. Eh, Fantaseando un poquito, como le decía, si usted pudiera platicar con ese Cirilo de 15 años, cuando iniciaba tal vez con esos miedos, con esos temores, ¿qué le diría? ¡Wow! Tendría que decirle muchas cosas. Lo primero que tendría que decirle es que sea valiente, que sea un guerrero, que sea un hombre transparente, que sea un honesto, que le crea a Dios al 100. Y también le diría que la vida no está llena de pétalos de rosa, que las rosas también tienen espinas. Entonces le diría que tenga cuidado con las espinas y que se maneje con mucha fragilidad en ese sentido delante de Dios. Solo en Dios es fuerte. Y tendría que decirle varias cosas. Yo diría, aparte de lo que ya dije, yo diría, prepárate, estudia, capacítate, académicamente, teológicamente, ministerialmente, en el sentido de oración, en el sentido de búsqueda a Dios. Solo así puedes ser fuerte, solo así puedes permanecer. De otra manera es imposible. Perfecto. Después de estos 50 años, pastor, sin duda es una etapa trascendente en su vida. ¿Qué sigue para usted? ¿Qué planes tiene a futuro? ¿Qué ha pensado? ¿Ha pensado tal vez en el retiro, en jubilarse, en dedicarse a otra cosa? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cómo se ve en 5 o 10 años adelante? Me veo ya en la presencia de el cuerpo en el panteón y el espíritu con Dios. No, es curioso porque ya tu cuerpo no responde igual. Ya los viajes no es lo mismo, ¿no? El cuerpo ya no responde igual en ese sentido. Yo traté por lo menos 2 o 3 veces de hacer algunos negocios fuera del ministerio. Emprendí sobre todo con transportes, primero con taxis, luego con autobuses, porque veía venir esto, ¿no? O sea, la iglesia, el día que tú les digas chao, la iglesia, obvio, no te va a sostener, tendría que mantener al nuevo pastor. Aunque hay iglesias muy históricas y muy nobles en ese sentido, que sabe que uno ha dejado su vida por servirles y a veces lo ayudan, ¿no? Pero ahora sí, ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo traté de hacer negocios fuera de. Pero apenas antier le estaba platicando a alguien, Dios no me dejó. Yo creo que Dios sabía que si lo hacía y lo lograba, más temprano iba a dejar el ministerio. O sea, Dios lo sabe. No, Dios lo sabe. Ahí sí no le puedes mentir. Entonces yo creo que Dios dijo, no, si yo lo dejo que prospere en esas cosas, al rato se va. Entonces, no prosperó nada, ¿no? O sea, no tengo algo alterno que yo diga, pues me voy, ¿no? Todos mis amigos de la secundaria que acabamos de reunirnos hace como 2 o 3 semanas, me dicen, pues ya todos estamos jubilados, ¿y tú cuándo te vas a jubilar? Y yo, no, esto es hasta que la muerte me separe, ¿no? Entre risa y risa, pero he hecho algunas cosas, entre ellos hablando de Conemex, ¿no? Procuré que entrara un nuevo presidente para yo hacerme a un lado, irme haciendo a un lado de algunas cosas. No me ha salido como yo lo pensaba, porque no me quieren dejar. Pero también algunos funcionarios me dicen, es que estás en el momento cumbre. ¿Cómo te quieres ir hoy que tú estás en un momento cumbre? No solo de tu vida, sino también para la iglesia, sino también en las gestiones políticas y de funcionarios. Tú eres el ser importante, tú eres quien representa a los evangélicos, tú eres a quien llamamos por la iglesia evangélica. Entonces no tienes que irte. O sea, apenas estás cosechando lo que por muchos años sembraste. Entonces tú dices, yo me pienso ir y nadie me quiere dejar ir, ¿no? Entonces, no es por alimentar tu soberbia ni tu egocentrismo, sino más bien es en un espíritu de servicio. Aquí estoy, Señor, hasta lo que tú digas y hagas, ¿no? Entonces yo diría, ¿cómo me veo? Pastoreando. Y yo creo que en este último tiempo, lo que yo necesito mucho
es sentarme con gente como tú, como Luis, como otros más, y pasarles mucho de mi bagaje, decirles cómo está esto, cómo funciona, qué hacer, qué no hacer, porque de alguna manera yo vengo de otra época, de otra generación, pero puedo enriquecer la vida de ustedes en el ministerio, en ese sentido. Entonces, a estas alturas, si tú me pones una congregación de 1000 gentes a predicarles y me pones 10, 15 líderes o pastores a que hay que enseñarles, yo prefiero ese grupo pequeño ahora. Porque si tú impactas a estos 100 o 10, ellos van a impactar a otros tantos cientos. Entonces, ahora sí cambiaría las multitudes por algo más concreto en el liderazgo y dejarles un bagaje. Ok. En ese mismo sentido, ¿cuál considera usted que es su legado como pastor? Yo creo, número uno, mi testimonio. Mi testimonio, ¿no? Muchos pastores es donde fallan a lo largo de su tiempo, de sus vidas, ¿no? El testimonio. Entonces yo creo, parte de mi testimonio es mi herencia y es mi cooperación hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y dentro de eso yo diría fe. Aunque la madre espiritual de mi padre un día me desafió y me dijo, es que tú no tienes fe como mi hijo. Es decir, mi padre, ¿no? Y yo le dije, sí, su hijo tenía demasiadamente mucha fe, pero yo tengo la suficiente como para vivir. Entonces, yo siempre digo, estoy aquí por la gracia de Dios, estoy aquí por la misericordia de Dios, estoy aquí no para recibir las glorias, sino para bendecir al Dios que nos va a dar un día su gloria, ¿no? Entonces, yo diría que es aquí, es compartir fe, compartir palabra, compartir espíritu, enseñarles que sí se puede vivir una vida honesta, pulcra y santa, estés donde estés y convivas con quien convivas. Ok, muy bien, pastor. ¿Qué aspectos del ministerio usted considera que son los que más han cambiado? Sin duda, una trayectoria de 50 años, pues no es poca cosa. Yo creo que usted ha podido ver pues muchos cambios, ¿no? ¿Cómo considera usted que ha sido esta transición dentro del ministerio, hablando de manera general, tanto en el ministerio como en la sociedad? Fíjate que me he encontrado en estos últimos meses con cosas muy trágicas y a veces hasta he tenido que llorar y sufrir vergüenzas ajenas, ¿no? Que a veces de gente que ni conozco. Me senté la semana pasada con alguien y me decía, es que ahora los templos parecen antros, no parecen templos. Me hablaba de los colores negros, de las lucecitas que ahora se usan, del humito que ahora se echa, de todo el relajito que hay ya ni es liturgia, ¿no? Es otro tipo de cosas, de eventos. Entonces me hablaba de ese tipo de vergüenzas y cosas más profundas que a lo mejor no las cito ahora, pero de cosas tan y tan profundas, ¿no? Porque las iglesias ahora parecen clubes sociales o clubes de jóvenes, van ahí, cantan 2, 3 cánticos, se dan golpes de pecho, escuchan 10, 15 minutos de palabra, sobre todo no palabra auténtica, sino de superación personal, y después de ahí se van a pecar, se van a no sé dónde. O sea, es parte de las cosas trágicas que está viviendo la iglesia. La iglesia, yo diría como tal, a veces ha perdido la visión. El por qué está aquí, para qué está aquí, para qué Dios la tiene aquí, ¿no? Entonces, la iglesia ha cambiado su liturgia, ha cambiado su música, le ha dado una preponderancia a la música, que sí es importante, pero no más importante que la palabra. Tiene músicos que a veces, como dicen ellos mismos, vienen del hueso de estar tocando en un antro, en un bar, pero ya llegó la hora del culto y van porque les van a pagar también. ¿Por qué? Porque ahora se toca muy profesional, no importa tu espiritualidad. Y eso es una tristeza, porque ¿qué va a dar alguien que viene de lo mundanal y que no se arrepiente y que suelta allá el antro para venir acá al altar? Porque hasta ahora se le da el altar al músico, y llenan todo el altar. Entonces tú dices, ¿qué ondas, no? Entonces hay muchas cosas que han cambiado en la iglesia. Ha cambiado la propia palabra auténtica de Dios, ha cambiado, ¿no? Hoy lo que se habla son muchas cosas de superación personal, mucha psicología, pero la palabra auténtica no se está hablando. Ha mermado la palabra. Y es muy duro. Es duro, y creo que, pues si usted ha vivido eso en esos 50 años,
¿cómo ve a la iglesia justamente 50 años adelante? Porque justamente en un mundo con tanta innovación, con tanta, podríamos decirlo, en un mundo tan secularizado, yo creo que va a seguir habiendo cambios. Y las generaciones que vienen, pues conocerán a una iglesia, pero pues de otro tipo, ¿no? Creo que somos privilegiados los que nos tocó vivir y crecer en iglesias con una doctrina, pues de cierta forma sana, una doctrina conservadora, y que incluso pues yo tengo amigos que no conocen ese tipo de iglesias porque nacieron Sí. en otro Sí, ambiente. totalmente. Para ellos es normal una iglesia como usted la describía, ¿no? Que parece más un centro de espectáculos Sí. que un lugar donde, pues, donde está precisamente la presencia de Dios y venimos a otra cosa, ¿no? ¿Cómo ve usted entonces, con tanta aceleración y cambios, a la iglesia en 50 años y el pastorado en 50 años? Fíjate que yo lo veo, si Cristo no viene antes y levanta su iglesia, yo lo veo muy decadente. ¿Por qué? Porque actualmente no le estamos dando el cimiento de la palabra. Y lo pongo entre comillas, las iglesias actuales están más como en las emociones, manejan más las emociones y no la palabra. Entonces las emociones, hoy estás brincando y saltando durante tu culto, pero sales y vuelves al dolor y a la tristeza y a la misma vida mundana. Y si ahora nosotros no enseñamos la palabra, ¿qué va a pasar? Y yo lo cito muchas veces. La Escritura dice que murió Josué y todos los de su generación. Pero la siguiente generación no conocía de Dios y su palabra. Al no conocer de Dios y su palabra, se volvieron idólatras, se volvieron adúlteros, se volvieron fornicarios, se volvieron de todo. ¿Qué hizo Dios? Los castigó y los desapareció, ¿no? Entonces, esa es una de mis preocupaciones, de que hoy en día todo ministro, toda iglesia enseña la palabra, porque nosotros nos vamos, pero las siguientes generaciones, ¿qué van a vivir? ¿Una palabra adulterada? ¿Una palabra de psicología? Como yo les llamo hijos de Freud. ¿Qué van a vivir? ¿Una palabra de superación personal? O sea, ¿qué onda? ¿En eso van a crecer? ¿Eso los va a mantener? ¿Eso los va a llevar al cielo? Porque al final de cuentas, ¿para qué estamos en esta tierra? Los pastores y la iglesia. No estamos para divertirnos, de brincar y saltar y banderear y panderear. Estamos aquí para mandar gente al cielo. Y para mandar gente al cielo necesitamos predicarles la salvación, confrontarlos con el pecado y apartarlos de ese mal camino. Ese es el principio. Y entonces después viene la santificación. ¿Pero estamos haciendo eso? ¿O estamos solo entreteniendo a la gente? Haciéndola que la pase bien, haciéndola que se sienta cómodo, haciéndola que no se confronte con la palabra, que pues, nada más deje sus dineros y puede salir. Yo creo que hemos perdido. Y ahora, déjame y te cuento algo que está ocurriendo, un fenómeno que está pasando en la iglesia actual. Durante el COVID perdimos 2.500 pastores en México. 2.500 pastores de Asambleas de Dios, presbiterianos, bautistas, metodistas, nazarenos y de todas las organizaciones evangélicas. ¿De dónde salen 2.500 pastores? ¿Qué seminario los está dando? Los seminarios cada día están más vacíos. Y no solo los evangélicos, los católicos también. Cada día están más vacíos. Antes las familias católicas querían tener un cura dentro de la familia. Las familias evangélicas querían tener un pastor dentro de la familia. Hoy no les interesa. No les interesa dar a alguien para que sirva al Señor. Entonces, esos pastores que hoy están ocupando estas iglesias son pastores que no tienen un llamado. Son pastores que están pastoreando porque se pelearon en la iglesia y como eran modus vivendi del papá, pues piensan que entonces esa es herencia de ellos. Pero no hay un llamado. Y si no hay un llamado, ¿a dónde vas? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, desde ahora, el liderazgo ya está afectado. Y si no lo levantamos, como a veces yo digo, levantamos y reconstruimos los altares a Dios tal cual bíblico es, pues nos vamos a ir así. En base a tu pregunta, ¿qué ha pasado con las iglesias de Europa? Los países que fueron de la Reforma protestante, ¿dónde están ahora? La iglesia es mínima, es modernista o por modernista. Muchas cosas que eran doctrina de alguna manera ortodoxa,
de repente dejaron de no importar, ya no importa. Cuando una iglesia empieza a decir, ya no importa si la mujer trae o no pantalón, ya no importa si la mujer se pinta o no se pinta, ya no importa si esto, ya no importa, empezamos como una familia, ya no importa esto, ya no importa lo otro, ya no importa lo otro, y empezamos a perder el carácter y empezamos a perder las características de una iglesia ortodoxa llamada a la santidad. Entonces tengamos cuidado, cuando en una iglesia ya no empieza a importar esto, ya no empieza a importar lo otro, ya no empieza a importar lo otro más, porque de repente perdimos la santidad, porque ya tampoco importa. Creo que es un hilo muy delgado el poder diferenciar, ¿no? Esa parte. Me ha contestado ya muchas preguntas que tenía yo por aquí, y una de ellas precisamente era eso, ¿no? ¿Cuál es la función principal de un pastor, ¿no? Y como usted lo ha dicho, pues llevar a la gente a la santidad. Precisamente, como usted decía, no entretener a una iglesia con mensajes de superación, sí, ¿no? Que muchas veces pues los pastores de hoy saben que esa es la necesidad de la gente, y con el fin de tener iglesias o auditorios llenos, pues hablan de ese tipo de mensajes, ¿no? Cuando el evangelio pues realmente es hablar sobre la salvación, sobre el arrepentimiento de pecados. Totalmente. Y ir hacia esa santificación que Dios quiere. Pastor, ¿qué consejo le daría usted a pues personas, jóvenes, hombres, mujeres, que pues hoy tal vez sienten ese llamado, que saben que Dios ha puesto en ellos un llamado y ha dado la capacidad, pero que tal vez precisamente, como muchos otros, hay temores, ¿no? ¿De qué voy a vivir? ¿Realmente es algo que en la que voy a ser exitoso? ¿Prefiero mejor estudiar una carrera? Hay tanta incertidumbre y tantas preguntas que tal vez pasan por la cabeza, ¿no? De tantos líderes jóvenes, otros no tan jóvenes. Pero ¿cuál sería su consejo para ellos? Yo diría, si son llamados, que respondan al llamado. Que aquel que los ha llamado los va a capacitar. Aquel que los llama los mantiene y los sostiene. Aquel que los llama les dará la fuerza para seguir adelante. Que vayan a su llamado sin ningún temor. Que vayan a su llamado sin ningún miedo. Que lo asuman con responsabilidad y algo que yo siempre digo, y con mucha pasión. El llamado tienes que responder con mucha pasión. No importa que te toque vivir lo que Jeremías, ¿no? U otros tantos que fueron rechazados. No importa, tienes que ser con mucha pasión hacerlo, porque eso te va a mantener firme. Entonces, tienes que aumentarle fe, tienes que aumentarle obediencia, para que hagas exactamente lo que Dios te dice, para que entonces puedas ser prosperado. Ahora, no siempre la prosperidad o el modelo de prosperidad es mucha gente. Es lo que hoy nos confundimos. Aquel pintó el templo de negro, tiene lucecitas, cantan así, panderean así. Entonces, si tiene gente, pues yo lo voy a hacer también, ¿verdad? Porque quiero gente. Pero no siempre el éxito se mide por la gente. Ni siempre el éxito se mide por el edificio del templo. Si así fuera, ¿cuánto éxito tuvo Cristo que nunca tuvo templo? Si así fuera, ¿cuántos miles dejó Cristo después de predicar? 120 apenas estaban en el altar del aposento alto. Y así podríamos ir uno por uno de los apóstoles. Entonces, que no nos engañemos de lo que es realmente éxito. Yo al final definiría éxito es hacer la voluntad de Dios. Aunque no tengas una iglesia grande o enorme, aunque no tengas un templo súper mega construido, pero si tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, ese es el verdadero éxito. Muy bien, creo que es muy cierto estar en paz con Dios y saber que tenemos ese respaldo de parte de Él. No hay cosa que lo pague, ¿no? A manera de ir concluyendo, Pastor, creo que ha sido una plática muy provechosa. Sin embargo, pues el tiempo no nos daría para tratar de resumir en una hora tal vez todo lo que usted ha vivido. Tal vez hay algo que usted considere trascendente, que tal vez en las preguntas que hemos hecho no hemos abarcado. No sé si usted tenga algún testimonio, algo que usted considere que debe quedar grabado para nuestras generaciones, para la congregación, para su familia incluso. Quisiera compartirnos algún mensaje que nos ayude también a comprender lo que ha sido su vida ministerial. Sí, yo creo que algo que tenemos que darle preponderancia es a la familia. La familia. Para mí la familia es lo máximo.
Para mí la familia es lo mejor que Dios ha hecho y creado. Y yo creo que los ministros y pastores tenemos que pensar en la familia. Tenemos que hacer un equilibrio de tiempo entre la familia y la iglesia o el ministerio. Porque por eso vemos muchos hijos de pastores donde no deben estar, haciendo cosas que no deben estar, porque tuvieron ausencia de padre, ¿no? Entonces yo sí diría, una de mis cuñadas me comenta y me dice, ¿cómo es que tú estás no tan ocupado? Siempre apareces en todas las reuniones familiares, aunque sea un poco de tiempo, pero estás. ¿Cómo hace para equilibrar precisamente esa parte, ¿no? La parte espiritual, la parte familiar. Sí. Digo, es papá, es abuelo, es pastor, es líder además nacional. ¿Cómo encuentra usted ese punto de equilibrio? Yo aprendí mucho administración de tiempo. ¿Cómo administrar tu tiempo? Yo siempre ostenté una memoria súper buenísima, que ya no la tengo tampoco, mi cerebro está cansado. Yo no usaba agenda, yo sí ya tengo tantos compromisos. Cuando de repente me empezaron a decir, pastor, lo estuvimos esperando y usted no llegó. ¿Cómo que no llegué? ¿En serio? ¿Sí, de verdad? Sí. Entonces tuve que ir a aprender cómo ejercer los recursos del tiempo, cómo administrarlos. Tomé algunas clases sobre eso, ¿no? Entonces empiezas a hacer un equilibrio. Primero, yo le daba tiempo a mi familia, pero si venía alguien y me decía, es que quiero 15 años, o quiero boda, o quiero esto, quiero otro. No, sí, la iglesia primero, y dejaba botados a esto. Hasta que aprendí, no, tanto vale uno como vale el otro. Entonces, a la larga del camino, la gente ha aprendido. Porque a veces venían los dichosos hermanos, pero es su familia, pastor, pues le puede cancelar, lo puede cambiar, ¿no? Pues, ¿qué crees que no? Y ahora la gente lo sabe. Si yo ya tengo reservado en mi agenda el tiempo con X cosas de la familia, no lo voy a cambiar, no lo voy a cancelar. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que aprender a hacer. Cómo darle a cada quien tiempos para poderlos atender. Es complicado, pero creo que es saludable. Y sobre todo, no dejes a la familia hasta el último recurso, ni le des el tiempo que te sobra, porque nunca te va a sobrar. Más bien, ponlo en un equilibrio. ¿Cómo equilibrar tiempo con la familia, tiempo con la iglesia y a veces tiempo con otras invitaciones de ministerio que tienes? Entonces, en tu agenda tienes que tomar los espacios y los tiempos para que te den. Ahora, en este tipo de tiempo, y lo cuento así muy rápido, me da mucho gusto y me llena de energía el saber que mis sobrinos y mis sobrinos nietos quieren que esté con ellos en sus eventos. Es que yo quiero que venga, es que yo quiero que predique, es que yo quiero que dé la conferencia, es que yo quiero que enseñe, es que yo he hablado tanto de usted que quiero que aparezca aquí. Y tengo que reacomodar cosas, reagendar cosas. Pero a mí me satisface y me llena que ahora mis nietos, sobrinos, me estén invitando a estar con ellos. ¿Por qué? Porque pues son el tiempo de un nuevo liderazgo y de alguna manera me hacen el favor de ir a contarle de la experiencia, de ir a decirle lo que Dios está puesto en tu corazón. Entonces yo sí diría, equilibremos entre ministerio, familia y Dios. Porque a veces nos dedicamos tanto al ministerio que nos olvidamos del Dios del ministerio. Y es triste, ¿no? Estamos tanto haciendo la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Y yo creo que Él tiene la preponderancia en nuestras vidas. Entonces no nos despeguemos nunca de la presencia de Dios, porque ahí nos va a hacer muy sensibles. Y la otra cosa es, yo siempre los invito a la humildad, siempre, porque a veces ocurre algo tan poquito en nosotros y como dicen los norteños, apenas nos subimos a un tabique y ya nos están dando mareos de altura, ¿no? Y es terrible ver en este tiempo ese tipo de ministerios, en la música, en los pastores, en el liderazgo, apenas les das un carguito y se inflan que se elevan, ¿no? Y la verdad es que aquí lo que se requiere es humildad. El único que se puede dar la gloria es Dios, pero nosotros no. Nosotros es solo su gracia, solo su perdón y por la fe en Él vivimos. Entonces mantengámonos. Es como yo les digo, mira, me quitas el ministerio, me quitas la salvación, me quitas la gracia, ¿qué quedó de mí? No quedó nada.
Entonces realmente nos ocurre como la luna, ¿no? La luna no tiene luz propia. La luna brilla por el sol. Entonces nosotros no tenemos luz propia. Brillamos por Dios y por la cruz del Calvario. Entonces reconozcamos quién y quién es Dios. Muy bien. Pues qué gran enseñanza, pastor. Por último, si usted tuviera que elegir una palabra para resumir, yo sé que es casi imposible resumir 50 años de ministerio, pero si usted tuviera que elegir una palabra que no sé, que trate de describir o englobar lo que ha sido este tiempo, ¿cuál sería? Te podría decir muchas palabras, pero yo diría felicidad. ¿Por qué felicidad? Porque servir a Dios es lo máximo. Es lo máximo. Podría ser fe, podría ser gracia, podría ser perseverancia, pero yo diría felicidad. Porque servir al Rey de Reyes es lo mejor que te puede ocurrir. Hay un texto que me súper encanta, que he pedido ahí al hermano Luis que lo ponga en la página que van a hacer, y que habla que Él nos ha tenido por dignos del ministerio. Y eso, híjole, a mí me pega y me pega fuerte. ¿Por qué? Porque no soy por mí, no soy yo, sino es Él. Él el que me ha confiado el sagrado ministerio. Y al Él confiarme el sagrado ministerio porque me siente digno, y digno lo pongo entre comillas por la cruz del Calvario, porque Jesucristo, entonces a mí me hace feliz. Predicar me hace feliz, aconsejar me hace feliz, servir a la iglesia me hace feliz, administrar la iglesia me hace feliz. Realmente, por eso lo pongo así, una palabra, felicidad. Qué bien, pastor. Pues agradecemos, pastor, su tiempo. Sabemos que, como hemos platicado, hay una agenda muy cargada, pero es un placer, ha sido un placer, pastor, y para mí un privilegio, un honor poder tener esta oportunidad de conversar con usted. Yo sé que habrá oportunidad de que muchos de nuestros hermanos, amigos puedan ver esta entrevista. Invitamos a que la puedan compartir. Sin duda hay pues grandes vivencias, grandes consejos que podamos aprender de lo que ha compartido nuestro pastor el día de hoy con todos nosotros. Así es que pues les animamos a que una vez que hayan escuchado esta entrevista, pues la compartan, que analicemos realmente, ¿verdad? Yo creo que hay en cada palabra que usted nos ha dado palabra de sabiduría, experiencias de las cuales podemos aprender, y pues que estemos pendientes, ¿no? Repetimos, es un año de mucha alegría, de mucho gozo, quienes tenemos esta dicha y el privilegio de estar cerca de nuestro pastor y poder ser parte de esta celebración en el marco de los 50 años de su ministerio, pues es una alegría poder servir al lado de usted, pastor. Amén. Gracias. Agradecemos ese tiempo, agradecemos a nuestro hermano Luis, a todo el equipo, nuestra hermana Almita, es una bendición, nuestro hermano John, y pues mucha gente que se está sumando, ¿verdad?, a este equipo para poder darle la honra y la gloria a Dios por esta trayectoria que Dios le ha permitido, pastor. Y pues bueno, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, y sabemos que bueno, vienen otras actividades más, estemos pendientes de ello y pues demos la gloria a Dios por todo lo que nos ha permitido. Muchas gracias, Dios bendiga. Pastor, si quiere dar un mensaje final. Sí, yo diría, ahora que se está sonando tanto los 50 años, no falta quien te dice, es que nunca pensé que te fueras a llenar de soberbia y de orgullo. Y a mí me da risa porque no es ni soberbia ni es orgullo. Es darle al que se merece la gloria y la honra, al que nos ha sostenido por 50 años, al que nos ha mantenido por 50 años, al que nos halló a través de la sangre de Jesucristo dignos para su servicio. Entonces, no es a mí, no es para levantar mi orgullo, es para darle la gloria al que me dio vida, al que me llamó, al que me salvó y al que me ha hecho perseverar hasta ahora. Que quede todo eso muy claro, que la gloria y la honra no es a Cirilo, es para Dios a través de los 50 años de ministerio que Dios me ha concedido. Perfecto. Pues reiteramos nuestra gratitud, el favor de su tiempo, y que Dios bendiga a todos, pastor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Y bueno, continuamos. Dios les bendiga a todos y que la paz de Dios esté en sus hogares y en sus vidas. Muchas gracias. Amén.